Hola, buenas tardes, buenos días, si os estáis conectando desde otros países de Latinoamérica, donde la Universidad Internacional de La Rioja pues también tenemos muchos estudiantes. Gracias a todos por conectaros, por vuestro interés. Hay un número de participantes inusualmente alto para este tipo de charlas. Esta es una charla más dentro del ciclo de conferencias o clases en abierto de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, que venimos haciendo pues, durante los últimos años, siempre sobre la temática, en nuestro caso, relacionada con la ciberseguridad y asociada pues, al título, al máster, a la maestría en seguridad informática o ciberseguridad, que ya pues, en octubre de este año hará su 10ª edición. Arrancaremos la 10ª edición del título con más de 300 alumnos ya graduados en estas 9 ediciones anteriores. Esta tarde tenemos aquí con nosotros a Ignacio de Prado. Buenas tardes, Ignacio. Ignacio es profesor de la asignatura de Gestión de la Seguridad del nuestro máster universitario oficial en Seguridad Informática, y vamos a debatir en los próximos 30 minutos con él pues, sobre un tema de gran interés, de ahí el número de participantes hoy con nosotros, que es el ransomware WannaCry. Bueno, yo no me he presentado, mi nombre es Juan José Nombela y soy el coordinador académico del máster de la maestría en Seguridad Informática de la que hablábamos anteriormente. Bueno, en primer lugar, pues comentar que el virus WannaCry, que ha suscitado tanto interés por el impacto que ha tenido, a veces incluso mayor en los medios de comunicación que en la realidad, pero también ha tenido un impacto importante, bueno, como habéis oído, en muchas organizaciones a lo largo de todo el mundo, de la que luego bueno, iremos desgranando, iremos hablando. WannaCry es un virus del tipo ransomware. Ransom en inglés significa rescate, que requiere o que solicita un rescate a aquellos usuarios que han sido infectados. La infección, esto seguramente ya lo sabréis todos vosotros, hace ya 10 días de este incidente, con lo cual pues, la mayoría de vosotros pues, habréis oído hablar de ello o ya lo conoceréis. Cifra los ficheros de todos los dispositivos conectados al equipo del usuario que ha sido atacado. Tanto los ficheros contenidos en su disco duro como los que accesibles a través de la red, en los pendrive conectados, y para descifrarlos pues he requerido un rescate que se debe pagar en la moneda en bitcoins, una moneda que es muy difícil a día de hoy trazar el origen de las cuentas a las que finalmente acaba yendo este dinero que los usuarios que intentan conseguir que sus ficheros sean descifrados pues pagan, ¿no? Bueno, en España pues ha habido aproximadamente, por hablar del impacto, unas 10 empresas que se comentan que han podido ser afectadas. Habéis oído hablar, probablemente en los medios de comunicación, algunas pues son casos reales, en otros casos se ha exagerado, pero bueno, ahí ha estado. En todo el mundo se habla de entre 200, hay algunas fuentes que dicen, y 300.000, se ha llegado a ver equipos infectados. En España se hablaba de unos 1.200 equipos, pues esos 300.000 de los que hablábamos en alrededor de entre 150 y 180 países. Como veis, el impacto ha sido enorme, sobre todo si lo comparamos con otras amenazas, otros ataques similares en el pasado, que los ha habido porque ransomware no es nada nuevo, como luego también pues, iremos comentando.
Muy resumidamente, el malware, WannaCry, pues lo que aprovechaba es una vulnerabilidad del sistema operativo Windows, que Microsoft liberó el pasado día 14 de marzo, pero que no todas las organizaciones lo habían instalado pues a la fecha del 12 de mayo, que es cuando WannaCry actuó. Bueno, el rescate solicitado era de $300 por cada equipo que los usuarios querían descifrar, que había conseguido descifrar el virus, y en total se estima, estas son estimaciones, que en todo el mundo pues han llegado a recibir en las cuentas asociadas a esta moneda Bitcoin alrededor de $77.000. Son diferentes, hay diferentes fuentes. Al inicio, los primeros días, pues se estimaba que solo 8 o 10 pagos se habían realizado en bitcoins, pero el balance total, según algunos medios, según algunas estimaciones, ha alcanzado los $77.000. Sin embargo, el daño causado, el impacto, ha sido, pues en algunos casos se mide hasta en cientos o miles incluso de millones de dólares por las paradas que ha generado, las interrupciones que ha generado en muchas organizaciones el virus, o la reducción en la productividad de, pues en determinadas empresas debido a que tuvieron que desconectar los ordenadores, investigar qué es lo que había pasado y bueno, pues estar algunos días, en algunos casos, fuera de servicio. Bueno, Ignacio, muy brevemente, ¿qué es un ransomware? Para que aquellos de nuestros oyentes que se han conectado y no lo conocen todavía, aunque como decíamos no es nada nuevo, hace ya muchísimos años que estamos oyendo hablar de ransomware, 10, incluso 15 años antes estábamos hablando que ya incluso en el año 89, 90, tú hablabas de que podía haber software malicioso, no había Internet como la conocemos, claro, hoy en día, la propagación siempre es a través de disquetes, no había una red a la que todos estábamos, una red de redes a la que todos estábamos conectados, pero a través de disquetes ya se producían pues, este tipo de rescate, con lo cual no es algo nuevo. La novedad es la propagación que en minutos, cuestión de minutos, horas, se ha propagado a todo el mundo. ¿Qué es por tanto, Ignacio, cómo definirías un ransomware? Bueno, en primer lugar, agradecer a UNIR la posibilidad de estar hoy aquí. Ransomware, como has comentado, no deja de ser un software malicioso que lo que trata es de cifrar la información para que no pueda ser accesible por los usuarios y pide un rescate para obtenerla. Realmente, aunque bueno, creo que la seguridad nunca ha estado más de moda o presente en los medios de comunicación como en estos últimos 10 días, pero no es algo que sea ni mucho menos nuevo, sino que bueno, mencionábamos antes el caso, por ejemplo, de ransomware, el primero, por lo menos, que se tiene noticia, el AIDS, de finales de los años 80, donde, aunque realmente no se producía el cifrado aún de los ficheros, sí que pues, a través de la ocultación, de la ofuscación de los caracteres de los nombres, pues aparentemente desaparecían los ficheros y se solicitaba un rescate para poder acceder de nuevo a los mismos, ¿no? Esto va evolucionando y pues con el tiempo, digamos, se empieza a mejorar este tipo de malware y provocando, por ejemplo, pues, que en aquellos equipos que están infectados se pusieran en modo kiosco y que fuera aparentemente imposible salir de ese modo, imposibilitando de nuevo el acceso a los datos. Se incluye en nuevas versiones, estamos hablando de los años 2005, 2006, ya la criptografía, no tan robusta como la conocemos hoy en día, pero sí que se empiezan a aparecer ya variantes de malware que introducen y que empiezan a cifrar los archivos para que no sea posible acceder a ellos, ¿no? Quizás sea en el año 2013 cuando por primera vez este tema saltó a la luz pública con
con más fuerza, ¿no? Con CryptoLocker, de hecho, esta palabra aún hoy, ¿no? Después de 4 años, se utiliza en muchas ocasiones como sinónimo de ransomware, ¿no? Y fue precisamente por esa robustez a la hora de cifrar. Se utilizaba ya criptografía asimétrica con longitudes de clave pues bastante robusta, 2048, y que imposibilitaban el acceder a esta información. Aún así tenía debilidades que bueno, se podían explotar para poder recuperar esa información. No borraba las copias de seguridad locales, las shadow copies, por ejemplo, que están presentes en el sistema operativo de Windows, y también pues, el borrado de los ficheros no se realizaba de forma segura, es decir, se podía, con técnicas forenses, en algunos casos, en algunas variantes de este CryptoLocker, se podía obtener los datos originales. Esto va evolucionando, no solo avanza, digamos, este campo de los buenos, sino también los atacantes mejoran, aprenden de sus fallos y llegamos hasta estas últimas variantes o tipos de ransomware como WannaCry, ¿no? que digamos, se aprovechan de todo ese recorrido de los últimos 30 años para realmente poner las cosas, no sé si imposibles, pero muy difíciles para recuperar los datos en caso de que no se hubieran implantado previamente medidas mitigadoras que bueno, comentaremos ahora a continuación. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Comparado con CryptoLocker y otros ransomware anteriores, ¿por qué ha sido tan rápido, por qué se ha propagado tan rápido y de forma tan espectacular WannaCry? Porque el virus de la policía, CryptoLocker, otros muchos que ha habido, pues no consiguieron tanto alcanzar, digamos, tantos objetivos como los 300.000 que según algunas fuentes, de las que según algunas fuentes están hablando, ¿no? ¿Por qué consideras que ha sido tan rápido? Ya hemos hablado que aprovechaban una vulnerabilidad, un exploit existente en el sistema operativo Windows, que los que no estaban parcheados, porque Microsoft ya lo detectó. Hemos hablado de que el 14 de marzo se liberó. Muchas organizaciones, sin embargo, no habían instalado todo este parche por diferentes motivos, podemos hablarlo también, pero ¿por qué consideras que ha sido tan rápido? ¿Qué es lo que han hecho diferente a otros ransomware anteriores? La diferencia fundamental está en el vector de infección. Hasta ahora estamos acostumbrados a que el ransomware se propagara o se infectara una máquina debido sobre todo pues, al phishing, a la ingeniería social, a ficheros adjuntos que venían en correos electrónicos que recibía un usuario y por técnicas, digamos, de ingeniería social, de engañar a ese usuario, pues los abría e infectaba la máquina. Pero, digamos, la máquina afectada era únicamente la que era destinataria de ese correo. Hay otros vectores que también se venían utilizando, como la navegación en páginas web pues, que tenían algún tipo de software o alguna vulnerabilidad que se aprovechaba para que se descargara también en la máquina pues, que estaba siendo utilizada para navegar. En cualquier caso, siempre el impacto, digamos, estaba limitado a ese sistema donde se producía la infección. Ahora bien, la diferencia con WannaCry es que este malware, este ransomware, tiene capacidades de gusano, es decir, es capaz de afectar a otras máquinas que sean visibles desde la misma sin necesidad de interacción de un usuario final. Por lo tanto, con estar en la misma red que una máquina infectada, si la máquina en cuestión no estaba parcheada, no tenía este parche, el MS17010, no hacía falta que el usuario hiciera nada, automáticamente se infectaba y continuaba, digamos, este ataque propagándose pues, igualmente tanto por la red interna a otras máquinas que fueran visibles para la misma como incluso por internet. También el virus WannaCry cogía, digamos, rangos aleatorios de IPs públicas y trataba incluso de propagarse a través de internet. Muy bien. Una pregunta que también nos planteamos es ¿qué fines persiguen sus creadores? Está claro que el fin económico, un pago en Bitcoin, $300, pero también ¿quién está detrás? ¿Qué es lo que se sabe? Se rumorea, a día de hoy son rumores, se habla de Corea del Norte, no está comprobado, no está verificado, son simplemente rumores. Pero además del fin económico, que es claro, que en muchos casos no hay no consiguen, ¿no?, que tantos usuarios acaben pagando. Después hablaremos si hay que pagar o no hay que pagar en estos casos,
Pero, ¿qué fines persiguen? ¿Qué más fines? Hacer daño, obviamente, conseguir un fin económico, quién está detrás, estas son las cuestiones que se repiten. Y que estos 10 días, desde que el virus surgió hasta ahora, desde el malware surgió hasta ahora, pues se ha hablado mucho, sin embargo, pues todavía no están del todo claras. Según tu visión o tu opinión. Realmente aquí entramos un poco en el terreno de la conspiración, de las conjeturas, de las hipótesis, y es cierto que, bueno, incluso funcionarios de la administración americana pues han nombrado a Corea del Norte que podría ser uno de los autores que podría estar detrás de este ataque, ¿no? Por la similitud de su código, de las técnicas que se utilizan, pero esto también puede ser simplemente un señuelo, una forma de engañar, que alguien quiera hacerse pasar o hacer creer que realmente es Corea del Norte el que esté detrás. Como digo, son hipótesis, ¿no? Hay que tener en cuenta también que si nos fijamos en el propósito, esta vulnerabilidad que mencionamos antes no solo ha sido aprovechada para expandir ransomware, sino que se han conocido ya variantes que la aprovechan pues, para hacer minería de bitcoins, para robar credenciales, digamos, formas mucho más silenciosas que precisamente hacen pensar que uno de los motivos que buscaba esta campaña era hacerse notar, más allá del objetivo económico que es obvio. También puede haber otro tipo de objetivos que persigan más la propaganda o el hecho de desatar una especie de psicosis también en algunos países. Es lo que lleva a pensar que precisamente puede haber un estado, una potencia detrás de este ataque, pero como digo, simplemente son conjeturas e hipótesis que no podemos tampoco confirmar, ¿no? En un caso incluso pues ciberterrorismo, el malware, está cibercriminalidad, etcétera. No hay un fin económico detrás, sino simplemente pues, provocar un daño, provocar una interrupción en las operaciones de determinadas empresas. Al final dejaremos un espacio, después de estos 30-35 minutos, un espacio para que podáis plantear todas vuestras cuestiones. Ya tenemos vuestras cuestiones anotadas, las que habéis realizado en la inscripción a esta clase en abierto, las que nos dé tiempo contestar. Y si quedan muchas, pues podemos perfectamente hacer otra sesión como esta para dar respuesta a todas ellas, sin duda. Bueno, el procedimiento, que esto es algo que a todos nuestros oyentes que se han conectado, alumnos, alumni, egresados e interesados en general, les interesa cuál es el protocolo, el procedimiento de actuación en este tipo de casos en general y en particular con WannaCry. Realmente no existe una solución mágica que pudiera adaptarse o que valga en cualquier empresa, para cualquier situación, ¿no? Obviamente lo mejor es estar lo más preparado que podamos para no este incidente de seguridad, WannaCry, sino cualquier tipo de incidente, ¿no? O sea, contar con un plan de respuesta, de gestión de incidentes es importantísimo para realmente... no es el momento, digamos, de la incidencia, de cuando ocurre esta infección o cuando se presenta un ataque, el momento de improvisar y de pensar cómo vamos a responder, ¿no? Por ello lo mejor siempre es el ser previsor, el ser proactivo y el identificar qué posibles amenazas, entre ellas por supuesto el ransomware o la infección por un virus, se pueden presentar y cómo vamos a responder ante esto, ¿no? Esto no solo, digamos, conlleva cómo voy a responder con medidas técnicas, que por supuesto lo primero sería tratar de mitigar el impacto que hemos recibido, aislar esa infección. El problema muchas veces es que no sabemos al principio, cuando empieza, digamos, una crisis, un incidente de este tipo, no se sabe tampoco el impacto real que está teniendo. La información es confusa, parcial, nos llegan incluso, pueden llegar noticias de otras empresas afectadas, como ocurría en este caso de WannaCry hace 10 días, y todavía nosotros no estar infectados. Hay que tener en cuenta que tan malo es reaccionar pronto y parar el negocio, tomando decisiones precipitadas, como tardar demasiado en reaccionar y estar infectados. Por lo tanto, como digo, no es fácil,
pero hay que hacer ese análisis de riesgos y ya digo, no solo centrarse en medidas técnicas, sino en un plan de comunicación, un plan de organización, de coordinación importantísimo. Al final, sobre todo las empresas grandes, pues tienen muchísimos equipos que tienen que estar coordinados, que tienen que saber cómo responder, cuáles son sus roles, sus responsabilidades. Y como digo, todo esto, esos 3 niveles desde arriba hasta abajo, hasta el nivel más técnico, es importantísimo el tenerlos hasta donde se pueda, obviamente, pues definidos y estar preparados ante este tipo de situaciones. En cuanto a medidas específicas o particulares para este vídeo, también se recomendaba pues, desactivar el servicio de Microsoft SMB, el cortar algunos puertos o bloquear la comunicación de algunos puertos. Concretamente, esto va a ser diferente, por supuesto, de un malware a otro. En este caso concreto, ya a toro pasado, esta información no es muy relevante, pero bueno, los puertos 137 UDP, 138 UDP, el 445 TCP, son puertos que se recomendaba interrumpir, bloquear la comunicación, porque el virus los estaba utilizando pues, para propagarse a otros equipos internamente, o SMB para ejecutar código, ejecutar aplicaciones de forma remota. Bueno, todos estos cuestiones ya más técnicas en nuestro máster, nuestra maestría en seguridad informática, las asignaturas, diferentes asignaturas, análisis de vulnerabilidades, son temas que se desarrollan, se tratan adecuadamente, seguridad en el software, seguridad en redes, y concretamente pues la parte de gestión que nos comentaba Ignacio, que es fundamental, no es un tema técnico, es un tema de gestión, de saber gestionar adecuadamente el incidente, de tener el personal adecuado, con la formación adecuada. Por eso siempre decimos que siguen haciendo falta, y no solo nosotros, sino que los estudios de diferentes organismos apuntan a que siguen haciendo falta pues, cerca de 800.000 profesionales debidamente formados en Europa para los próximos o durante los próximos años hasta el año 2025. Con lo cual, pues esas cuestiones técnicas que las dejamos un poco pues, aparcadas, pero que al final pues, vamos a tener este espacio que si queréis realizar alguna, por supuesto que estaremos encantados de responderla, siempre que no sea una cuestión muy técnica, de muy bajo nivel, que nos requiera una respuesta muy extensa. Bueno, y tú lo has dicho, los departamentos de seguridad o de informática de las organizaciones, y aquí podemos distinguir entre las grandes organizaciones y las pymes o organizaciones medianas y pequeñas, ¿saben reaccionar ante este tipo de incidentes? Las organizaciones como tal están preparadas, y los usuarios, ¿sabe un usuario qué hacer cuando de repente pues ve que en su pantalla le aparece un candado y le dice que todos sus ficheros han sido cifrados y que tiene que pagar $300 a través de bitcoins para que se los descifren? Lo saben, hay indicaciones, se las considera que las organizaciones hay suficientes herramientas, técnicas, métodos para concienciar y para que los usuarios sepan cómo reaccionar y cómo gestionar el incidente desde que se produce, mantenerse informados sobre las, también importante, ¿no?, sobre la evolución del incidente, herramientas que podría haber para detectar, mitigar o incluso poder eliminar el virus o el malware y descifrar qué es de lo que se trataba en este caso, ¿no? El daño era los ficheros quedaban cifrados, descifrarlo. Bueno, concienciación, preparación para esto, ¿cómo consideras tú que estamos o que están las organizaciones? Realmente las medidas más efectivas muchas veces, digamos, son las que te indica el sentido común, ¿no? Y esto es válido para grandes empresas, para pymes, para el usuario final, ¿no? Medidas como el tener las últimas actualizaciones, el tener las firmas de los antivirus también actualizadas, el tener un backup, no simplemente un backup en local, sino un backup pues con una copia en otra ubicación o en otro dispositivo que no se conecte directamente con el equipo, porque en caso de que se vea afectado, precisamente esas copias de seguridad que son síncronas también se ven afectadas, se copian cifradas. Por lo tanto, este tipo, digamos, las tres que acabo de mencionar, quizás sean las más importantes y que no solo nos evitan o nos protegen contra el ransomware, sino contra muchas otras amenazas, ¿no? Más allá
Por supuesto, contamos con muchas, tanto desde el punto de vista técnico como el que mencionaba antes de gestión, con muchas herramientas, con muchas medidas que nos ayudan a protegernos ante este tipo de amenazas. Tenemos herramientas anti-spam. Precisamente decíamos que el correo electrónico pues, es uno de los vectores de infección que habitualmente utiliza el ransomware para infectar las máquinas. Tenemos otro tipo de herramientas como anti-exploit que también detectan e identifican cuando se está produciendo este tipo de explotaciones de una vulnerabilidad y nos ayudan pues, a parar este tipo de ataques. Sin duda, bueno, contamos con muchísimas herramientas, IDS, IPS, que son capaces a través también de patrones, incluso de heurística, de poder detectar pues, determinado comportamiento que es anómalo para un usuario, como es el abrir multitud de procesos, de hilos y empezar a cifrar, ¿no? Eso difiere mucho de lo que normalmente hace un usuario y nos ayuda a poder detectar este tipo de ataques cuando se están produciendo. El sandboxing es otra forma que podemos aprovechar para simular qué ocurriría, por ejemplo, en el puesto de trabajo de un cliente de forma anticipada con los adjuntos, por ejemplo, de un correo electrónico o incluso con algo que fuera introducido por un dispositivo extraíble, que es otro de los vectores que se suelen utilizar, ¿no?, para propagar este tipo de amenazas. Por lo tanto, bueno, herramientas tenemos muchas, pero lo que ocurre en muchas grandes organizaciones, hay que saber cómo integrarlas, cómo gestionar, digamos, podemos morir de éxito si tenemos tantas herramientas, con tantos eventos. Otra de las medidas podría ser la correlación de eventos y precisamente todos esos eventos que vamos obteniendo de cada una de las herramientas que he mencionado previamente, el cómo correlarlos y sacar inteligencia, realmente algo que nos diga realmente si estamos en riesgo o no. Por lo tanto, todas estas herramientas, todos estos procedimientos tienen que trabajar de forma convergente y que nos ayude realmente a mitigar este problema, ¿no? Decimos muchas veces, desde el punto de vista de la gestión de la seguridad, que el enfoque que hay que dar a la seguridad es holístico, ¿no? Está muy de moda esta palabra, tiene que ser integral y no solo enfocarnos en cómo protegernos, sino anticiparnos incluso, identificar esas amenazas a través pues, de análisis de riesgos, a través de análisis de impacto. Obviamente eso llevará a una serie de medidas técnicas que nos ayudarán a protegernos, a detectar, como decía antes, estas amenazas y a responder adecuadamente, que también es importante. Y antes hablamos, pues en función del tipo de incidente que estemos recibiendo, pues lo mejor podría ser incluso cortar la conectividad a Internet, aislar determinados equipos, un segmento de la red que podría estar infectado, de cara a un poco limitar ese impacto que pudiéramos haber sufrido, ¿no? Y por último, recuperar. No termina, digamos, en responder, sino una vez que tenemos controlado ese incidente, volver a la normalidad, ¿no? A través de planes de contingencia, a través de tener un procedimiento precisamente de vuelta a la normalidad o de recuperación de ese backup que decíamos antes que era una de las medidas más efectivas ante este tipo de eventos. Perfecto. Hablando de herramientas, hay una cuestión que todavía se sigue planteando, ¿no? Que si hay alguna herramienta para poder descifrar los ficheros cifrados con WannaCry. Bueno, realmente los ficheros han sido cifrados con una clave que si no la tienes la clave no hay ninguna herramienta sin la clave. Hay formas de poder, se está comentando, esto no está confirmado, que hay formas de poder extraer las claves de cifrado. Si el usuario no ha apagado el equipo, todavía están en memoria, el equipo todavía se está cifrando los ficheros y se toma a tiempo, pues, o se coge a tiempo, pues pueden estar en memoria y conseguir las claves o los números primos en base a los cuales están generadas las claves RSA y AES 128 bits que utiliza, etc. A día de hoy no hay una herramienta, ¿no? Esto es importante. Hay herramientas para detectar, pero no para recuperar pues, lo que se haya podido cifrar con WannaCry. Lo que sí que se recomienda siempre, tú has hablado de copias de seguridad, tener copias de seguridad es digamos que es la medida más efectiva para este y cualquier tipo de malware, porque simplemente con la restauración, si la copia está actualizada y funciona, esto es importante, con volver a restaurar el sistema, volver a instalar el sistema operativo y restaurar los archivos, pues en unas pocas horas el usuario puede seguir trabajando. Pero incluso también se comenta, como recomendación, o comentamos nosotros como recomendación, el hacer una copia de seguridad de los ficheros, de los archivos que se han visto cifrados
por si en algún momento pudiera darse con la forma de poder descifrarlos si es que había información que no estaba en las copias de seguridad y se ha podido perder. Con lo cual, insisto, es importante antes de formatear el disco, borrarlo, también el hacer copia de lo que tenemos cifrado, por si en el futuro, en España, por ejemplo, en el CERTSI se les puede enviar los centros de respuesta ante incidencias, INCIBE, CCN, Centro Criptológico Nacional, pues se pueden proporcionar herramientas, o pueden desarrollar herramientas para descifrar esos ficheros en algún momento. Bueno, aquí una cuestión también importante que preocupa a muchos, en este caso a los que se han visto afectados. ¿Hay que pagar o no el rescate? A ver, nosotros tenemos nuestro punto de vista, luego pues cada uno obviamente, cada usuario, cada organización va a hacer lo que considere más adecuado. Aquí solo comentar que la recomendación por parte del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y también la nuestra, es que no se debe pagar. ¿Por qué? Porque se está fomentando, por un lado se está fomentando el que esto, pues si tiene un beneficio económico para los cibercriminales, pues se extienda, ¿no? Haya más casos en el futuro. Esta es una de las razones. Otra de las razones es porque no tenemos ninguna garantía de que nos vayan a proporcionar la clave de descifrado de los archivos, con lo cual pues es posible que paguemos $300 y nunca recuperemos nuestros archivos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay más motivaciones? Es la recomendación. Luego, obviamente, cada uno puede actuar como considere oportuno. Ya decíamos que el primer día, las primeras horas, solo 8 usuarios, ¿no? O organizaciones habían pagado. Son $300 por equipo, hay que tenerlo en cuenta, no es porque cada equipo tiene una clave, se ha cifrado con una clave diferente, aleatoria, que luego a su vez queda cifrada con otra clave que solo está en los servidores de los atacantes. ¿Cómo lo ves? ¿Qué podríamos decir aquí, Ignacio? Realmente, mencionábamos antes, ¿no? Esos 30 años que llevan de ventaja para probar, para mejorar estos algoritmos que utilizan los virus, ¿no? El malware, en este caso el ransomware. En el caso de muchísimas variantes de ransomware, analizando el código incluso se puede ver que en ningún momento esa clave privada que es necesaria para descifrar los ficheros que han sido comprometidos se pueda recuperar, porque directamente no se envía, no se guarda, digamos que se pierde. Por lo tanto, incluso pagando no se podrían recuperar. En el caso de WannaCry, en las primeras variantes que aparecieron, luego esto se modificó posteriormente en otras mutaciones, pero en las primeras variantes el algoritmo, digamos, que generaba la cuenta de Bitcoin a la cual había que realizar el pago, por una condición de carrera, únicamente generaba 3 cuentas diferentes para todos los usuarios infectados, lo cual imposibilitaba realmente al atacante, incluso queriendo, después de haberse realizado este pago, queriendo enviar o descifrar esos ficheros, realmente no sabría quién ha realizado ese pago. Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta, no simplemente por una cuestión ética de no fomentar, digamos, este tipo de delitos, sino también porque desde el punto de vista técnico en muchos casos ni siquiera existe esa posibilidad de recuperar los datos cifrados. Pensar que hoy en día virus como el WannaCry realmente utilizan lo mejor que nos ofrece la criptografía, ¿no? Criptografía asimétrica que consigue el cifrar un equipo en muy pocos minutos, en prácticamente media hora puede estar un equipo cifrado, pero además utiliza la criptografía asimétrica precisamente para evitar que nadie, excepto el atacante, pueda descifrar estos ficheros. Es cierto que además de la labor que se realiza en investigación para poder recuperar o romper o encontrar debilidades en los algoritmos, también la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado posibilita que en muchas ocasiones se pueda, y se ha logrado en algunas ocasiones, recuperar esos servidores de control con las claves privadas y se han podido realizar herramientas para descifrar. No suele ser lo habitual, pero de ahí la recomendación de no borrar, de tener una copia de seguridad de los ficheros que han sido cifrados en caso de que en un futuro pues, se pudiera recuperar esas claves privadas. Bueno, antes de dar paso ya a las preguntas que tenemos anotadas, que habéis realizado en la ficha de inscripción y en las que estáis planteando aquí
a través del chat. Vamos a recordar pues, lo que hemos venido diciendo durante estos últimos minutos en esta sesión, pues recomendaciones, consejos, buenas prácticas que se deben seguir. Para empezar, la concienciación del usuario, la formación del usuario, pero también, obviamente, del personal cualificado de la organización, que debe saber cómo actuar en este tipo de situaciones. Hemos hablado de copias de seguridad, fundamental la primera, copia de seguridad de todo y periódica y que funcione, se deben probar que las copias de seguridad funcionan. Esto es importantísimo. En este caso concreto, que era una vulnerabilidad en Windows, pues el administrador de sistemas pues debe mantener actualizados los sistemas operativos de todos los equipos con los parches que los fabricantes publican y que pues su instalación se puede o se debe automatizar, excepto en aquellos casos que, esto es lo que ha pasado en algunos casos, ¿no? Que algunos parches podrían afectar o interferir con el funcionamiento de algunas de las aplicaciones hechas ad hoc, y por eso se retrasa la instalación de determinados parches hasta que se comprueba que no hay problemas, interferencias, y esto es lo que ha ocurrido en algún caso, que no se ha instalado de forma automática, sino que se ha pospuesto su instalación o se ha diferido. Por supuesto, no abrir ficheros en los correos, esto lo venimos diciendo desde hace 20 años, no sé cuánto, 15, 20 años, no abrir ficheros, no ejecutar archivos ejecutables que vengan en ficheros, en correos de desconocidos, incluso en general, aunque sean de fuentes conocidas, no abrirlos a no ser que tengamos la total certeza, confianza de que son archivos confiables. Bueno, en este caso denunciar el incidente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En España, pues la Guardia Civil, el Grupo de Delitos Telemáticos, la Policía, la Brigada de Investigaciones Tecnológicas, etc. Es importante para que se pueda identificar que hay un ataque masivo, que se pueda centralizar el seguimiento desde INCIBE, desde el Centro Criptológico Nacional o desde donde sea. Utilizar en este caso el servicio ransomware de INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, también os recomendamos que lo consultéis. Por supuesto, instalar antivirus, anti-malware y que esté actualizado. Firewalls, esto en una gran organización no hace falta recordarlo, pero ahí estamos hablando de que también hay muchas pymes que se han visto afectadas por este tipo de ataques y no siempre tienen herramientas de protección adecuadas o no están actualizadas. Bueno, recoger y aislar, esta es buena también, muestras de los ficheros cifrados para enviarlas como decíamos anteriormente, ¿no? Para enviarlas por si acaso en algún momento para enviarlas a los servicios en cada país, la organización o el organismo que se encargue de canalizarlas para, si en algún momento pues, se desarrollase alguna herramienta para poder descifrar esa información, esos ficheros, pues que nos la puedan proporcionar o se pueda conseguir. Básicamente estas son las más importantes. Por supuesto la formación, como decíamos, es fundamental. Gestión de la seguridad, análisis de vulnerabilidades, informática forense, análisis forense, ¿no? En muchos casos también. Protección de redes, protección del software. El análisis de riesgos es fundamental. Todos son temas o temáticas, materias que se estudian en nuestro máster, en nuestra maestría en seguridad informática y, como decía, en breve inicia su 10ª edición con más de 300 alumnos ya graduados. Ignacio, ¿alguna medida, recomendación, buena práctica adicional que añadirías a esta recopilación antes de pasar a las cuestiones de nuestros alumnos egresados e interesados? Creo que hay un factor también fundamental que se suele olvidar, que es el hecho de la preparación o el hecho de realizar pruebas, simulacros, para verificar que los procedimientos que tenemos realmente son eficaces. Y esto no se limita únicamente, esto lo conocemos muy bien en gestión de la continuidad del negocio o en recuperación ante desastres, pero también, digamos, para este tipo de crisis se pueden simular, se pueden realizar esos simulacros
que verifiquen si los procedimientos y nuestros procesos de respuesta pues realmente son eficaces y son conocidos y digamos, cada persona, digamos, tiene claro su rol y sus responsabilidades de cara a esa organización, a esa coordinación y responder de forma única y apropiada, adecuada a la contingencia o a la crisis que se esté produciendo. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Vamos a pasar a las preguntas, primero las que tenemos escritas. Muchas de ellas han quedado respondidas o quedan respondidas con bueno, pues lo que hemos estado debatiendo en la sesión de ahora, con lo cual voy a ir a algunas que no se han dado respuesta o se puede complementar la respuesta. Por ejemplo, se pregunta si se detecta que un equipo está infectado, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Yo creo que más o menos se ha comentado. En algún caso se dice no se apague. Lo primero es aislarlo, eso sí, desconectar si es un portátil del wifi, aislarlo de la red. Esto es fundamental. Luego, si se apaga o no se apaga, esto ya lo hemos debatido, no merece la pena volver a ello, pero ¿qué es lo primero? El usuario, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tanto en su casa como en una empresa. Lógicamente hay un número al que tiene que llamar, el centro de atención al usuario, y dejar el ordenador tal y como está, y que vengan a verlo, obviamente, en casa, ¿qué es lo que tienen que hacer también los usuarios? ¿Qué recomiendas? Bueno, realmente lo primero, como mencionabas, sería la conectividad, digamos, limitarla, ya sea por el cable de red, quitar la wifi y dejarlo aislado. Luego, a continuación, es cierto que en función del tipo de malware que nos esté afectando, pues será mejor realizar una acción u otra. Ante este tipo de procesos, que lo que se encarga es de cifrar con múltiples hilos a la vez de forma simultánea, el hecho de actuar rápido pues puede posibilitar salvar cierta información o perderla totalmente. Y aunque se está verificando si realmente se puede recuperar información sin apagar el ordenador, nos exponemos a que si estamos a la mitad del proceso de cifrado por parte de este malware, lo finalice y perdamos mucha más información de la que podríamos haber ganado apagando el ordenador. Por lo menos es mi punto de vista. Como decía, siempre trabajamos en este tipo de incidentes con información parcial. Lo fácil es decir qué habría que hacer cuando ya ha ocurrido la incidencia, ¿no? Ante, digamos, esta falta de información y no saber ni siquiera ante qué tipo de amenaza nos estamos enfrentando, digamos que el hecho de apagar el equipo nos permitiría, ante un ransomware, pues al menos tener la posibilidad potencialmente de recuperar cierta información que no se hubiera cifrado aún. Muy bien, bueno, voy a leer alguna pregunta más, pero yo creo que se han ido respondiendo. Manera de desencriptar, descifrar la información. Ya hemos dicho que no hay una herramienta que permita descifrarlo, sin embargo conviene guardar esos ficheros importantes o archivos importantes que hayan quedado cifrados. El parche de Microsoft que soluciona la vulnerabilidad, sí, lo hemos dicho, el 14 de marzo lo liberó Microsoft, pero pues no se había actualizado en muchas organizaciones y ya hemos explicado por qué se ha diferido en algún caso la instalación. ¿Cómo se conciencia la alta dirección? Preguntan aquí. Una pregunta interesante, ¿no? Estamos hablando de concienciación a la alta dirección de una organización para que, supongo, la pregunta no detalla, para obtener la inversión, el presupuesto necesario para abordar una serie de medidas técnicas y organizativas que se proponen desde los departamentos de seguridad. Bueno, la verdad que es una pregunta un poco que se sale del alcance de la temática de la sesión de hoy. Yo creo que esto podemos dedicar una clase, una sesión aparte. Pero desde luego estoy convencido que con este ataque, que ha tenido una repercusión mundial, primera apertura, la apertura de muchos telediarios incluso, pues la alta dirección, que no pudiera estar concienciada, pues lo ha hecho. Y ahora debe ser consciente de que tiene que utilizar los procedimientos, las herramientas y el personal cualificado, y se planteará si es suficiente el personal que tiene y está suficientemente cualificado o necesita formación adicional, preparación adicional. ¿Cuáles son las herramientas más efectivas contra WannaCry? Lo hemos comentado ya. Libros para la iniciación en seguridad informática. Bueno, para iniciación en seguridad informática, ¿podemos recomendar algún libro? Realmente tenéis mucha información en internet, tenéis formación, hemos hablado de este título, del máster en seguridad informática. Hay mucha bibliografía, en las asignaturas, en todas ellas nosotros recomendamos una serie de títulos, de bibliografía y de webgrafía.
No sé si hay algún título en particular que tú quieras recomendar aquí a quien hace esta pregunta. Realmente para iniciarse en la seguridad es tan amplia como lo es IT, ¿no? El mundo de IT. Cualquier sistema informático tiene su parte de seguridad y, por lo tanto, iniciarse, si simplemente es por divulgación, hay muchísimos títulos, ¿no? Y lo mismo, digamos, para cada una de las áreas o los campos que antes mencionamos: análisis forense, hacking ético, la parte de gestión o más de gobierno. Por lo tanto, libros para iniciarse en función de lo que, digamos, cada uno quiere iniciarse. En el mundo de la seguridad en sí hay muchos títulos. Yo creo que una de las mejores formas de comenzar es precisamente con un máster, con una titulación que te abra precisamente esa visión global de lo que es la seguridad, y desde luego creo que sería de las mejores formas, ¿no? de conocer, de ver y profundizar en el mundo de la seguridad de información y lo que implica. Pregunta: ¿instalando las actualizaciones de Windows es una forma de prevenir los ataques? En concreto, sí. Si se hubieran parcheado adecuadamente, pues no hubiera tenido el alcance, al menos, que ha tenido. ¿Se corre el riesgo de fomentar la delincuencia si se accede al pago solicitado? También ha quedado respondida. Efectivamente, se corre ese riesgo. Este tipo de ataques, ¿qué tipo de información organizacional busca? Bueno, realmente no busca, en este caso, no busca información, busca provocar un daño, obtener un beneficio. No es un ataque de robo de información, como puede ser un phishing u otro tipo de ataques dirigidos a extraer, robar información de la organización. Bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Alguna pregunta que podamos tener aquí en el que no hayamos respondido en el chat? Y con esto ya daremos por finalizada esta sesión. Que no sean muy técnicas, como decía. Estamos mirando aquí, seleccionando alguna pregunta porque nos queda muy poco tiempo. Dice, no sé, por ejemplo, Eugenio Castañeda: en las pymes existen dos altos riesgos que hacen que no se logre mitigar problemas como estos, entre otros, profesionales, cabeza de áreas o responsables, supongo que se refiere, con conocimientos y experiencia limitadas, muy técnicos como gerenciales. IT se ve como un gasto y no existen presupuestos para adquirir herramientas, así se necesiten. Bueno, esto lo hemos comentado, pero es un tema, volvemos un poco al tema de la concienciación, la formación, y claro, para esto es importante obtener la financiación necesaria, que la dirección de la organización no lo vea como un gasto la seguridad, sino como una inversión para evitar un gasto mayor, que podría ser, hablábamos de hasta 4.000, yo he llegado a leer o a escuchar hasta 4.000 millones de dólares de gasto por este ataque en concreto, de los recursos que se han tenido que, si se hubieran adoptado las medidas adecuadas, si se hubieran puesto también los mecanismos de gestión adecuados, pues no hubiera sido tan grande el impacto. Bueno, esto da para una sesión completa, desde luego, el tema de inversiones en seguridad, que no son solo herramientas, volvemos a lo mismo, ¿no? Por tener el antivirus más actualizado, etcétera, etcétera, se mitigan este tipo de, o se van a eliminar definitivamente este tipo de ataques. Hablamos también alguna pregunta de Linux, pero decíamos, este malware solo ha afectado a sistemas Windows. ¿Hay alguna página que esté disponible para prevenir de dominios que causan daños por este tipo de ataques? Bueno, supongo que Alfredo lo dirá por el Kill Switch y por la página que un investigador muy joven, ¿no? en Reino Unido, pues identificó que teniendo una página, si el malware tenía acceso a una página, una URL determinada, pues detenía la infección, la propagación y el cifrado de los archivos. Esto fue, bueno, pues fue rápidamente, esta información fue compartida y muchas organizaciones pararon el ataque simplemente pues poniendo en su DNS un dominio con el nombre, con el nombre específico que
que estaba codificado en el código del propio malware. No hay una página, Ignacio, tú puedes comentarlo, esto es, en este caso particular, descifrando o decodificando el malware, se vio que estaba esa URL. No hay una página general, no sé qué podemos decir aquí. Un poco en relación a lo que comentas y hablando un poco, retomando ese proceso también de mejora continua que tienen los atacantes, a las pocas horas de pararse el ataque debido a que este dominio se compró por esta persona de Reino Unido, a las pocas horas ya había nuevas variantes que no tenían este kill switch que se llamó y funcionaban directamente sin hacer esta consulta. Por lo tanto, bueno, si va por ahí la pregunta, desde luego, en ese caso concreto, que fue de las primeras muestras que hubo, pues efectivamente pues posibilitaba pararlo. Normalmente no existe, no hay tal posibilidad, ¿no? Sí que existen y al final son indicadores de compromiso, el hecho de, pues a través de firmas, de tener en los firewalls determinadas listas negras que incluso los fabricantes de antivirus las proporcionan, pues poder verificar que si se está conectando un equipo a determinada dirección podría estar comprometido. Pero digamos, eso es dependiente de cada muestra. Muy bien, pues aquí tenemos que dejarlo, no nos ha dado tiempo, la verdad es que se han conectado muchos, hemos tenido muchos asistentes, muchos interesados, 120, 130 en algunos momentos, y son muchas preguntas, la inmensa mayoría han quedado respondidas, las que son ya muy técnicas, pues no ha sido posible. Hay una pregunta aquí interesante de qué responsabilidad tiene Microsoft ante un evento de estos. Responsabilidad legal ninguna, es la respuesta, pero bueno, esto también podríamos hablar un rato de ello. Pues nada, muchas gracias de nuevo, Ignacio. Vosotros. Por venir, por estar estos minutos con nosotros, como decíamos, en esta nueva Open Class o clase en abierto, la temática de ciberseguridad dentro de la Escuela Superior de Higiene y Tecnología de la Universidad Internacional de La Rioja. Os recomendamos que, como sigue habiendo una necesidad de profesionales formados importante en ciberseguridad, pues echéis un vistazo a los contenidos de nuestros títulos para especializaros en este área y, por supuesto, consultar con los asesores o con nosotros cualquier duda que podáis tener sobre la idoneidad de este título para vuestro futuro profesional y vuestra carrera profesional. Pues muchas gracias a todos por vuestro interés. Nos vemos en la próxima sesión en abierto y cualquier cuestión nos lo podéis trasladar a través de los asesores, como decía. Buenas tardes, buenos días a los que conectéis de Latinoamérica. Y de nuevo, muchas gracias, Ignacio. A vosotros una vez más y un saludo, espero que os haya gustado, que haya sido de provecho la clase. Pues hasta otra. Un saludo.